Abra la escritura, por favor, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, libro de Jeremías, capítulo 31. Vamos a leer a partir del versículo 3 hasta el versículo 5. Jeremías 31 del 3 al 5. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título: Sirvamos al Señor. Dice la escritura: El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré, y serás edificada, Centro Cuautitlán. Todavía serás adornada con tus panderos, y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas. Vamos a orar, ¿me acompaña? Te damos gracias, Padre, porque tu presencia nos acompaña. Y el día de hoy anhelamos que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón, que tú nos vayas mostrando aquellas cosas que deseas que pongamos por obra. Tú anhelas, oh Señor, que ese amor que has derramado en nuestros corazones podamos ir y derramarlo en todos aquellos que no te conocen, entre nosotros, porque en eso conocerán que tú estás en medio de nosotros. Padre, que se levante una generación de siervos tuyos, un pueblo que te sirva con todo su corazón, que sepa agradarte y llevar fruto en toda buena obra, que pueda fluir tu Espíritu Santo a través de ellos, de tal manera que el reino de los cielos se acerque a todos aquellos que no te conocen. Gracias te damos, porque esa es nuestra herencia, porque esa es tu visión y es la misión que nos das. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice en el versículo 3: El Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dígale a su hermano: Dios te ha amado con amor eterno. Si de algo estoy seguro es que Dios nos ama. Dios es amor y ha extendido su misericordia sobre nuestras vidas al perdonar nuestros pecados. ¿A cuántos Dios les ha perdonado? Hemos recibido su gracia. Hemos recibido su amor, un amor perfecto, un amor sin incertidumbres, sin hipocresía, sin dobleces, un amor que no exige, sino que simplemente da y da abundantemente. Un amor que Dios manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo, a enviarlo a morir por todos nosotros. El justo haciéndose injusto, haciéndose maldición, para que la bendición de Dios se manifestase en nuestra vida. Dios ha perdonado nuestros pecados por su infinito amor. Esa es su gracia. De tal manera que se cumple lo que dice en Efesios 2 del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, ¿qué somos? Salvos. Somos salvos. Su gracia se manifiesta sobre todos nosotros. Y sabe, esta palabra que acabamos de leer es una palabra que nos muestra el obrar de Dios sobre nuestra vida. Es una promesa para cada uno de nosotros y para esta iglesia. Porque no solamente nos ha amado Dios, sino que dice en el versículo 4: aún te edificaré. Te edificaré. ¿Qué significa? Dios nos está diciendo: yo voy a construir tu vida. Yo voy a bendecir cada aspecto de ella. Yo voy a hacer que tú crezcas. Voy a estar al lado tuyo, obrando poderosamente para que tú seas edificado, para que tú seas adornado, para que tu miseria se convierta en gracia, para que tu tristeza se convierta en gozo y en alegría, para que tu maldición se convierta
en bendición. Y dice en el versículo 5, y aún plantarás viñas. No solamente voy a hacer un obrar en ti, al sanarte, al renovarte, al transformar tu vida, sino que vas a ser un instrumento en mis manos. Vas a ser un sembrador. Vas a plantar viñas en los montes. Plantarán los que plantan y disfrutarán de lo que siembran, dice el Señor. ¿Sabes que todos nosotros somos sembradores? Somos sembradores. Porque ¿quién ha recibido la preciosa semilla en su vida? La semana pasada lo vimos, la palabra de Dios es esa preciosa semilla. De tal manera que Dios no solamente nos ama, sino que nos muestra que tiene propósitos para nuestra vida. Dile a tu hermano, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Desde el momento en que nos llama y nos escoge, nos lo muestra. Podemos ver ejemplos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 7, del 6 al 8. Deuteronomio 7, del 6 al 8. Estas palabras de nuestro Señor fueron dichas al pueblo de Israel. Un pueblo que se encontraba en Egipto, en esclavitud, en casa de servidumbre. Un pueblo que es figura de lo que Dios también ha hecho con nosotros al sacarnos del pecado de casa de servidumbre. Y dice esta escritura, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido, repita conmigo, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Una pausa. El apóstol Pablo dice que lo necio del mundo escogió Dios, lo vil y lo menospreciado, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Ninguno de nosotros podemos decir, es que Dios me escogió y me salvó porque estoy gordito y cachetón, porque soy bien buena onda, porque soy muy inteligente, porque me lo gané a pulso. Yo soy bueno. ¿Bueno solamente quién? Dios. Si Dios nos escogió y nos llamó fue por su amor, y nos llamó para hacerle un pueblo especial. Y Él nos quiere, como dice aquí en el versículo 7. Y dice en el versículo 8, sino por cuanto Dios os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Dios con mano poderosa y nos ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso es lo que Cristo ha hecho también con nosotros. Cristo nos sacó de la servidumbre. Le servíamos al pecado, vivíamos bajo maldición, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. Y por gracia somos salvos. Nos sacó de casa de servidumbre del pecado, pero ahora nos sacó de ahí para llevarnos a su casa, a sus atrios, para poder tener comunión con Él. Dios ha hecho una obra preciosa en nuestras vidas. No solamente perdonó nuestros pecados, no solamente ha restablecido nuestra relación con Él, ahora podemos adorarle y alabarle en espíritu y en verdad. Ha sido abierto acceso a su presencia para que usted y yo podamos platicar con Él. No solamente ha hecho eso, sino que ha derramado de su espíritu para que usted y yo podamos ser transformados, para que esta palabra nos sea revelada, porque Dios nos habla a través de su Espíritu Santo, pero a través de su Espíritu Santo también usted y yo podemos recibir esa dirección y encontrar el propósito
por el cual Dios nos ha llamado para ser de Él. El apóstol Pablo lo descubrió y le escribe a Timoteo. Acompáñeme por favor a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 al 7. Cuando nosotros conocemos a Jesucristo, en ese momento encontramos nuestro propósito en la vida. Seguramente antes andábamos sin propósito, sin una dirección clara, sin un objetivo, sin una meta, sin una intención para vivir. Y lo mismo le aconteció a Pablo, pero cuando llegó Cristo a su vida, mire lo que declara: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es la voluntad de Dios para todos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Puede notar cómo el apóstol Pablo está agradecido por la obra de Jesucristo en su vida? Pero no solamente percibe que Dios le amó para transformarlo y renovarlo, para recibir la gracia de Dios, sino que el apóstol Pablo se da cuenta que Dios lo llamó con un propósito: ser un instrumento útil en sus manos. Dile a tu hermano: sé un instrumento útil en tus manos. Sangolotéalo si es necesario. Sé un instrumento útil en las manos de Dios. El apóstol Pablo fue llamado para ser apóstol, maestro a aquellos que no le conocían, a los gentiles. Dios desea que tú y yo seamos instrumentos útiles en sus manos. Significa que Dios nos llamó para servirle. Además de tener comunión con Él, además de perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, nos llamó para que usted y yo podamos servirle con todo nuestro corazón. Y cuando estamos hablando de servir, estamos hablando de trabajar para alguien. Estamos hablando de ser útil, apropiado para ciertas tareas, de tal manera que todo lo que Dios ha hecho en nosotros, pues se pueda vertir a favor de aquellos que todavía no le conocen. Dios nos llamó para que le sirvamos. Jesucristo, cuando empezó a llamar a sus discípulos, les manifestó este propósito de inicio. Acompáñeme por favor a Mateo 4 del 18 al 20. Mateo 4 versículos 18 y 20. Comenta la escritura: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Imagínese esta historia. Jesús está caminando cerca del mar de Galilea, cuando ve a la orilla a dos pescadores que están trabajando ahí, remendando sus redes. Y de repente les dice: venid en pos de mí. Les está mostrando su propósito. En primer lugar, ven en pos de mí. Yo quiero que tú me sigas. Yo quiero que tú aprendas de mí. Yo quiero que donde yo esté, tú estés. Quiero que estés conmigo. Todo eso significa venid en pos de mí. De tal forma que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo vaya creciendo cada vez más en nosotros. Cuando tú convives mucho con una persona, pues empiezas a aprender sus modos. Hay un proverbio que dice: no te entrometas con el iracundo,
no sea que aprendas sus maneras. Puedes aprender cosas buenas o puedes aprender cosas malas. Si nosotros nos acercamos a Jesús, si convivimos con Él, ¿qué crees que vamos a aprender? Cosas buenas. Vamos a aprender a hablar como Jesús, a pensar como Jesús, a ser como Jesús. Venid en pos de mí. En segundo lugar, le está diciendo a sus discípulos, y os haré pescadores de hombres. Ahí aparece un segundo propósito, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa? Mira, ustedes se dedicaban a la pesca, pero ahora yo tengo una misión más importante para ustedes. Yo deseo que sus fuerzas, sus talentos, sus habilidades las puedan utilizar para que el reino de los cielos se extienda aquí en la tierra, para que puedan llevar mi palabra, para que puedan llevar mi presencia que está en ustedes a aquellos que no me conocen. Hay un pasaje muy hermoso, si gusta acompañarme por favor, al Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 3, versículo 13, donde se muestran estos mismos propósitos que acabamos de anunciar. Dice la Escritura, Marcos 3:13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12. ¿Con qué propósito? Ahí dice, para que estuviesen con él. Eso significa, venid en pos de mí, para que estés conmigo. Si algo anhela Dios, es que estemos con Él. ¿Quién quiere estar por toda la eternidad con el Señor? Por eso es que estamos aquí. Dios desea que estemos con Él. Por eso nos perdonó los pecados. Nos reconcilió a través de Jesucristo. Ese es el propósito. Dios no quiere estar lejos de nosotros, quiere estar cercano y tener comunión. Y en segundo lugar, a través de esa comunión, cumplir un segundo propósito. Dice aquí, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Uy. En pocas palabras, después de estar con Jesús, el segundo propósito es estar con la gente que no conoce a Jesús. Servirle. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido de parte de Dios. Dios está esperando que usted y yo cumplamos nuestro propósito por el cual nos llamó. No solamente somos hijos de Dios y venimos a la iglesia esperando recibir algo de Él, su perdón, su provisión, su amor, sus milagros, su fortaleza, su ánimo, su paz. A veces nos acercamos a Dios con ese propósito y está bien, Dios conoce nuestro corazón, pero necesitamos comprender que si Dios nos ha traído al conocimiento de su voluntad, es para cumplir un segundo propósito. Y es que usted y yo, una vez que hemos recibido de su gracia, podamos compartir esa gracia y manifestar su gloria a través de nosotros. Ser instrumentos de bendición. Yo no puedo ser un cristiano completamente si nada más estoy recibiendo de Él y no estoy dando lo que Él me da. Estaría nada más viviendo parte de lo que significa ser un hijo de Dios. Necesitamos despertar y ponernos las pilas y darnos cuenta que Dios nos llamó para ser útil a sus propósitos, para servirle. Él está esperando que sigamos su ejemplo. Está escrito, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo es nuestro mejor ejemplo.
Acompáñeme por favor al Evangelio de Juan, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 4. En este pasaje encontramos a Jesús sirviendo a sus discípulos cuando les está lavando los pies. Juan 13, versículo 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Se imagina esa escena? El Hijo de Dios, Dios mismo, el Rey de todo el universo, de toda la creación, aquel que hizo las estrellas, las galaxias, no solamente se había humillado al tomar forma de hombre, porque ¿qué somos nosotros? Somos polvo. ¿Qué gloria puede haber en nosotros? Ninguna. Cualquier acción, aún nuestras mejores obras, delante de Dios son como trapos de inmundicia. Sin embargo, Él se quiso hacer cercano a nosotros y vino en nuestro Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y estando en esa condición humilde, todavía se humilló más. Cuando en esa última Pascua que celebraba con sus discípulos, se levanta de la mesa, se ciñe una toalla y se dirige hacia los pies de cada uno de sus discípulos. Ellos estaban sentados alrededor de la mesa. No sé si en unos reclinatorios como se usaba en aquellos tiempos, donde uno como que se acostaba de lado y tenía los pies al final del catre, o en una silla similar a la que nosotros estamos. Pero cualquiera de las dos formas, Jesucristo cuando se levantó para lavar los pies de sus discípulos, tuvo que arrodillarse, tuvo que inclinarse para estar cercano a los pies, a esos pies. ¿Cómo se encontraban esos pies de los discípulos? Sudorosos, olorosos, bien mugrosos y todo lo que termine en osos. Seguramente a nuestros ojos no eran unos pies muy agradables, pero Él los tomó entre sus manos y los vio como los pies más preciosos, porque ellos ya habían aprendido de Jesús a servir. Habían dado de gracia durante 3 años lo que de gracia habían recibido. Habían ido a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué dice la Escritura? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. ¿Se imagina a Jesús de rodillas tomando los pies, lavándolos, echándole agua con un lebrillo? Y viendo esos pies hermosos, hermosos para Él. Ahí estaba Jesús sirviéndoles, atendiendo a sus necesidades. Antiguamente, cuando se tenían invitados en casa, se le recibían a los invitados ofreciéndoles un vaso de agua simple, dándoles un lebrillo para que lavaran sus manos con agua, y si había criados, lavaban los pies de los invitados y les ungían con un aceite aromático. Era una forma de recibir a los invitados. Esa actividad la hacían los siervos, los esclavos, y fue lo que empezó a hacer Jesús con sus discípulos, a lavar sus pies. Cuando llegó con Pedro, el apóstol Pedro le dice: Señor,
¿tú me lavas los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Espérame, esto no es posible. Tú eres el Señor. ¿Cómo es que tú te humillas para servirme? Y respondió Jesús: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Si yo no te lavo, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Señor, lávame entonces, báñame por completo, porque yo quiero estar cerca de ti. Dice en el versículo 12 de Juan 13: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Te das cuenta de lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también, lea conmigo, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjese lo que nos está pidiendo el Señor. Si yo, siendo el Maestro, el Señor, me humillo y tomo una posición de siervo para lavar tus pies, pues tienes que aprender de mi ejemplo. ¿El Señor ha lavado sus pies, hermano? Cuando hablamos de lavar los pies, esto puede tener muchas connotaciones. Se puede referir a que Dios ha limpiado nuestro pecado, a que Dios nos ha perdonado. Se puede referir también a que Dios ha puesto su gracia a nuestra disposición para que usted y yo seamos edificados. Él vino a servirnos. Se puede también comprender que el Señor está esperando que usted y yo aprendamos de su humildad y nos demos cuenta que necesitamos servir y servirnos unos a otros y servirnos por amor, servir por gratitud. Si el Maestro nos ha servido así hasta la muerte, hasta el último día de su vida, nos sirvió. Cuando Él estaba clavado en la cruz, nos estaba sirviendo a usted y a mí. Él vino a servirnos y nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Jesús dice: no es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo está aquí en medio de nosotros. ¿Y sabe que Él nos sigue sirviendo? Sigue lavando nuestros pies cada día. Él se humilla para bendecirnos. Tenemos que aprender de su ejemplo. Nuestro Señor Jesucristo envió a servir a sus discípulos. Les capacitó, les enseñó una vida de servicio. Mire, acompáñeme por favor a Mateo 9, versículo 35. Mateo 9, versículo 35. Dios conoce la necesidad que hay en la tierra y Él desea suplirla, porque Él es un Dios bueno, pero la va a suplir a través de todos nosotros. Él va a manifestar su gloria a través de todos nosotros. Somos nosotros sus instrumentos, sus servidores. Dice en Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban, ¿cómo estaban? Desamparadas y dispersas como ovejas
que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, predicando, llevando el mensaje del reino de los cielos, animando a que la gente se arrepintiera para que se acercara a Dios, y sanaba a cada persona enferma y le ayudaba a ser libre. Pero llegó el momento en que salían las multitudes. Era mucha la necesidad. Y alzó sus ojos. Y fue cuando dijo: a la verdad la mies es mucha. La mies es mucha. Hermanos, ¿sabía que los campos están ya listos para la siega? Y Dios está esperando que se levante una generación que comprenda este llamado, el llamado de servirle a Él, que pueda tener esa compasión por las almas, que esté buscando seguir el ejemplo de Jesús de humildad y de servicio, porque nosotros servimos a Dios cuando servimos al prójimo. La mies es mucha, comentó Jesús, y los obreros pocos. A los que les cae el 20 de servir, ¿cuántos son? Hasta se oyen poquitos, ¿verdad? Para que corresponda a lo que se está diciendo, ¿no? El mensaje así gráfico. Pero los que se van a levantar son muchos. Eso me sonó como que a más o menos. Los que se van a levantar son muchos. Una intención de Jesús hasta el día de hoy, y yo estoy seguro que está intercediendo por ella, es que se levanten obreros para que vayan a la mies de Dios. Orad para que vuestro Padre levante y envíe obreros a la mies. Cuando Jesucristo dijo estas palabras, volteó a ver a sus discípulos. Y ahí en Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién va a utilizar el Señor para llevar las buenas nuevas de salvación? ¿A quién va a utilizar el Señor para que la gente reciba sanidad de sus enfermedades? ¿Y para que la gente sea libre de espíritus inmundos? Ay, hermano, ¿de veras? Pues mejor al vecino, a aquel. Señor, helo aquí, envíalo a él, a él. No es así. Repite conmigo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Envíanos a todos nosotros. Jesucristo volteó a ver a sus discípulos y les dio autoridad. Los mandó a hacer las mismas obras que Jesús hizo, porque ejemplo nos ha dado el Señor. Y dice en Mateo 10, versículos 5 al 8, Mateo 10 del 5 al 8, a estos 2 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Lea conmigo: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿A quién Dios le ha sanado? Levante su mano. ¿A quién Dios le ha hecho libre de alguna opresión, de alguna tristeza? Fíjese, entonces debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Esa es la misión. Es lo que el Espíritu Santo el día de hoy nos está diciendo. Quiero que te levantes y lo que yo he derramado en ti, lo que te he dado, mi palabra que has comido, pues ahora que brote con poder de tus labios,
que mi Espíritu Santo fluya a través de tu vida con poder para que muchos sean edificados. Yo puedo ver en estos pasajes que acabamos de leer que no solamente es servirnos unos a otros, los que estamos aquí en la iglesia, como cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Es muy bonito servir aquí en la iglesia, pero también nos manda a servir allá afuera. Y para mí ese es el principal servicio, el amar, buscar e integrar a la gente al reino de Dios. Dios está esperando que usted y yo podamos servirle todo el tiempo, que se vaya desarrollando en nosotros un corazón de siervo, un corazón que comprenda lo que significa verdaderamente ser cristiano o un hijo de Dios. Si Jesucristo estuviera aquí en la tierra, yo estoy seguro que nos enviaría a hacer lo mismo. Porque dice en Lucas 10 del 1 al 2, acompáñeme por favor, Lucas 10 del 1 al 2, que después de que designó a sus 12 discípulos, ¿qué cree? Designó a otros 70. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Volvió a declarar las mismas palabras. La mies es mucha y los obreros pocos. Y los que hay son, hermano, diligentes. De por sí son pocos y los pocos que hay me los tumba. ¿Cómo que flojos? Diligentes, esforzados y valientes. Pero necesitamos multiplicarnos. Necesitamos ir y servir. Si Jesucristo estuviera aquí, nos estaría organizando. A ver, haz pareja con alguien y vas a empezar a predicar la palabra de Dios. Te estoy enviando. Tienes mi nombre, tienes mi autoridad. Yo estoy contigo. Mi Espíritu Santo está en ti. Vamos a hacer la obra. Vamos a servir, a cumplir el propósito por el cual el Señor nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, a la luz verdadera. ¿Usted qué haría? Uno y los demás. Bien por ti, hermano. ¿Sabe? Esta es la misión del Centro Cuautitlán. Esta es la misión. Seguir la visión de nuestro Señor Jesucristo. Una visión que está basada en su gran mandamiento y en la gran comisión. Por eso tiene ese término superlativo, gran mandamiento y gran comisión. No hay otro mandamiento más grande y no hay otra tarea o comisión o servicio más grande. Mire, vamos a verlos. Acompáñeme a Mateo 22, 37 al 40. Mateo 22 del 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando yo cumplo este gran mandamiento, estoy cumpliendo toda la ley, toda la palabra de Dios. Un mandamiento que se basa en amarle a Él. Pero yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. ¿Cómo puedo decir que amo al que no veo si no amo al que sí veo? ¿Cómo voy a querer venir y presentar mi ofrenda y mi alabanza, mi adoración? Que eso es también servir a Dios. Forma parte de lo que implica servir. Si yo no puedo servir a mi prójimo que tiene necesidad, una necesidad espiritual primeramente,
porque vive en tinieblas. Seguramente una necesidad anímica, porque hay tristeza, hay opresión, hay temores, angustias y preocupaciones. Y tal vez una necesidad física. Dios está esperando que usted y yo, así como amamos al Señor en espiritual mi cuerpo, podamos también nosotros amar a nuestro prójimo en espiritual mi cuerpo. Y servir es amar. Amamos cuando servimos. Todos nosotros tenemos necesidades. ¿Y cómo se siente cuando esas necesidades son satisfechas? ¿Alguna vez ha tenido calor y le han dado un vaso de agua de limón bien fría? ¿Y cómo siente? Que vuelve a la vida. ¿Sí o no? Se siente bien. Cuando atendemos las necesidades físicas, uno se siente bien. Imagínese que usted va al mercado sobre ruedas y está cargando sus bultos. Ahí viene la hermana cargando la fruta, la papaya, las verduras, la coliflor, la brócoli. Y ya tiene hasta las manos marcadas de las bolsas. ¿Le ha tocado alguna vez? Y de repente sale el vecino o la vecina. Vecina, deje que le ayude. Espérese ahí, yo ahorita la alcanzo. Y llega la vecina así con sus brazos grandotes, fuertotes, ¿no? Y toma las bolsas, se las echa aquí, en la otra. Y lleva toda la despensa a casa. ¿Usted cómo se siente? ¿Que se le quitó qué? Un peso de encima. Ay, gracias, vecina. ¿No quiere pasar a tomar unas galletitas? Uno se siente bien cuando alguien suple nuestras necesidades físicas, porque alguien nos sirvió, alguien nos ayudó. Cuando usted ha pasado por angustia o por problemas y de repente viene una persona y le da palabras de aliento. Hermano, no temas, el Señor está contigo. A ver, déjame orar, te voy a echar montón. ¿Cómo se siente usted? Ay, gracias, gracias, hermano. Gracias. Estamos sirviendo en el área anímica. Y cuando oramos, cuando estamos bendiciendo a nuestro hermano, estamos sirviendo en el área espiritual. Había una mujer llamada Elizabeth en los tiempos de Jesús, antes de que naciese, que ella servía al Señor con oraciones y ayunos. Hay muchas formas de servir al Señor. Lo importante es que lo hagamos para Él y que esté supliendo esa necesidad en la vida de la gente, en la vida de los que nos rodean. Eso es vivir el gran mandamiento. El gran mandamiento se vive sirviendo. Y la gran comisión nos lleva a ese servicio, a esa manifestación del reino de Dios. Dice en Mateo 28, versículo 19 al 20. Mateo 28 del 19 al 20. Palabras de Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fíjese, el Señor nos manda a ir, a que la gente le conozca, a servir. Esta es la gran comisión. Servimos a Dios cuando servimos al prójimo. Amamos a Dios cuando amamos al prójimo. Esa es la forma correcta. Y para servir a Dios necesitamos dos cosas muy importantes. En primer lugar, aptitud. Cuando hablamos de aptitud, estamos hablando de capacidades. Estamos hablando de esa buena disposición para ejercer y desempeñar la tarea que nos ha sido encomendada. Es la capacidad de realizar la función, el trabajo, el servicio. Y sabe, esto le corresponde a Dios. Esto es lo más hermoso. Que para que usted y yo sirvamos,
Lo necesitamos a Él. Él es quien nos envía, Él es quien nos capacita, Él es quien nos enseña, Él es quien obra a través de nosotros. Todo lo hace Él. Todo lo hace Él. Dice la Escritura en 2 de Corintios 3, versículo 4. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, lea conmigo, sino que nuestra competencia, ¿qué dice? Proviene de Dios. Nuestra competencia proviene de Dios. Dios nos hace ministros, servidores competentes. Dios derrama capacidades, talentos, habilidades. ¿Usted ya las descubrió? Cuando hablamos de dones, estamos hablando de regalos, de capacidades para hacer una habilidad, una virtud, un rasgo característico de la presencia de Dios en su vida. ¿Sabía que Dios derrama dones sobre nosotros para poder servir? Existen diferentes tipos de dones. Están los dones del Padre, están los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Los dones del Padre se entiende como aquellas operaciones o actividades que nos permite el Señor realizar con diligencia para que su reino se extienda aquí en la tierra. Si a usted le gusta tomar apuntes, escriba Romanos 12, del 6 al 8. Ahí vienen los dones del Padre. Romanos 12, del 6 al 8. Yo le invito a que lo lea en casa, que lo estudie. Pero fíjese, en el versículo 7 de este pasaje, uno de los dones del Padre es el de servicio. Dios, por su presencia en nosotros, hace que nazca en nuestra vida ese deseo de servir, esa solicitud. Es un don. El servir es un don. Esa persona que es diligente, que es animosa, que dice, hermano, ¿en qué puedo servir? Yo quiero ayudar, póngame a hacer algo. Es una persona diligente, es un don que viene del Padre. Están los dones del Hijo, en Efesios 4, del 7 al 13. Efesios 4, del 7 al 13, para que los lea en casa. Son los ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Ministerios que sirven para ponerle orden a la iglesia. Profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles. Y sabe, Dios está esperando que como iglesia podamos fluir también en estos dones. Que se levanten siervos de Dios, maestros, profetas, que desarrollen ministerios, que los hagan crecer. Están los dones del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, del 4 al 11. 1 Corintios 12, del 4 al 11. Léalo en casa. Que son esos dones del Espíritu Santo que manifiesta y hace fluir en nosotros para la edificación del cuerpo de Cristo. Palabra de sabiduría, palabra de fe, profecía, discernimiento de espíritus, sanidades, el hacer milagros, etc. Y nosotros, si queremos verdaderamente vivir una vida en Cristo, entonces comprendemos que no solamente recibimos su gracia, sino que debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Es una vida de servicio. Pero esa vida de servicio no lo hacemos solos. Dios nos capacita, nos hace ministros competentes. Y estos dones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo deben de manifestarse en nosotros. En cada uno de nosotros, como iglesia y en lo particular. Posiblemente el hermano Martín, hay un don del Padre, don de servicio. Pero también se manifiesta un don del Hijo, maestro, y posiblemente del Espíritu Santo, lenguas o interpretación de lenguas.
Una misma persona puede estar manifestando diferentes dones. Y habrá algunos que sean característicos en la vida de un servidor, que se estén presentando continuamente. Y habrá otros que tal vez nada más se presenten una sola ocasión en su vida, según la necesidad que tenga Dios para manifestar su gloria en ese momento. No todos son llamados a liberar a la gente. Hay dones de discernimiento de espíritus, por ejemplo. Pero si está la ocasión y si no hay nadie y Dios desea manifestarse en la vida de una gente, te puede utilizar y se manifiesta en ese momento el don. Hermano, ¿tú ya sabes en qué dones fluyes? ¿Los anhelas? ¿Le estás pidiendo al Padre que se manifiesten y se afirmen en ti? Hermano, es que yo creí que la vida cristiana nada más era venir el domingo y leer la Biblia, ya hasta le estaba echando ganas. Y ahora me sale que con los dones y con el servicio, pues ¿de qué se trata? Se trata de que comprendamos que la vida en Cristo es una vida de servicio. Es una vida de servicio. Que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida para que usted y yo podamos ir y ayudar a otros. No solamente ser edificados entre nosotros, sino poder bendecir a otras personas. Hermano, ¿y mi trabajo? ¿Y el quehacer? Yo no le estoy diciendo que lo abandone. Donde quiera que usted esté, brille y permita que fluya la gracia de Dios, que se manifieste el reino de los cielos en su vida. Si está en el trabajo, ahí en el trabajo. Si está con los vecinos, en la escuela. Donde quiera que vayamos y estemos, brilla. Despierta a tu hermano y dile, brilla. Y sabe, la aptitud, hablábamos de dos cosas que necesitábamos. La aptitud le corresponde a Dios, pero la actitud, que es la segunda cosa, nos corresponde a nosotros. La actitud. ¿Y qué es la actitud? Es la postura del cuerpo que manifiesta disposición de ánimo, deseos, ganas. Y no solamente se manifiesta en un hablar, sino en un actuar, en un moverme. Imagínense que yo me parara aquí al frente para compartir. Bueno, hermano, pues abra la Biblia. El día de hoy vamos a ver qué pasaje. Vamos a ver. ¿Qué pensaría usted? No, no se ha despegado ni las cobijas todavía. Vamos a orar por el hermano para que el Señor lo levante. ¿Verdad que la actitud es muy importante? Usted, como padre, ¿a quién le encarga las mayores responsabilidades en casa? ¿A quién de sus hijos? ¿Al que le echa ganas o al que no le echa ganas? Al que le dice, papito, aquí estoy para apoyarte, ¿qué necesitas? O al que usted pregunta, ¿quién me ayuda a lavar el auto? ¡Shum! Desaparecen todos. ¿Sabe? La actitud de servicio es una actitud natural con la que nacemos todos, pero la vamos perdiendo. Yo me he dado cuenta en mis hijos. Tenemos 5 hijos. Cuando están chiquitos, yo salía y decía, ¿quién me quiere ayudar a lavar el auto? Yo, papito, yo. Iban corriendo por su trapito y su cubeta y yo. Pero cuando fueron adolescentes, ¿quién me ayuda a lavar el auto? Nadie. Porque el primero que habla, cae. Nadie. Hay que empezar entonces a ir rescatando esa actitud de servicio. Cuando nosotros tenemos la actitud de servicio, lo que estamos reflejando es amor por lo que estamos haciendo. Cuando servimos a la gente es porque le amamos. Si verdaderamente les estamos amando. El servir
a Dios no debe de ser una carga. Dios nos sacó de casa de servidumbre, servíamos al pecado, para que ahora usted y yo le sirvamos a Él. Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo vino a quitarnos el yugo del pecado, el yugo de esclavitud, pero puso un pequeño yugo sobre nosotros. Cristo nos sacó de casa de servidumbre, de Egipto, y ahora quiere que seamos sus siervos. Repita conmigo: Dios quiere que yo sea su siervo. Una actitud de servicio que surge del interior de nuestro corazón, de un corazón agradecido, de un corazón que ama, de un corazón que puede entender lo que significa ser un siervo. La palabra siervo en griego es doulos, que significa comprometerse, obligarse, sujetarse a otro de manera voluntaria, teniendo devoción, lealtad, incondicionalmente. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Jesús incondicionalmente nos sirvió. No esperó recibir nada a cambio, simplemente se dio. Hermano, sirvamos al Señor. Sirvamos al Señor. Demos nuestra vida, demos nuestro tiempo, demos todo lo que tenemos, porque al final todo le pertenece a Él. Y de esa forma, usted y yo estaremos cumpliendo nuestro propósito. Última cita, acompáñeme por favor a Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Comenta la Escritura: servid al Señor, ¿cómo dice? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Una persona que lleva una vida de servicio, pues las manifestaciones de Dios se están haciendo presentes a cada rato en su vida. Y todo eso produce gozo. Todo eso produce bendición. Cuando nosotros servimos a nuestro prójimo, servimos a Dios. Y su corazón se agrada. ¿Y sabe? Él cubrirá y atenderá nuestras necesidades. Porque Él sigue sirviendo hasta el día de hoy. Sigue trabajando a favor de todos nosotros. ¿Quiere servir al Señor? Entonces póngase de pie, vamos a orar. Vamos a hacer un compromiso. Yo le invito a que levante sus manos al cielo y comprométase con el Señor, con sus propias palabras. Padre, y venimos en esta tarde delante de ti, con el corazón en la mano, comprendiendo que tú nos amas, que nos amas con amor eterno y que nos has salvado al perdonar nuestros pecados. Cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a servirnos, Jesucristo dio todo y nos dio ejemplo también de lo que tú deseas que hagamos. Permite que se desarrolle en nosotros esa actitud de servicio, que podamos salir con alegría, que podamos disponer nuestro tiempo con regocijo. Te damos gracias porque tú derramas capacidades, aptitudes para hacer toda esta labor. Que en el nombre de Jesús fluya con libertad en medio de nosotros tus dones. Que se activen los dones espirituales, los dones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre, revélate a cada uno en lo particular. Muéstranos cómo deseas que seamos utilizados. Que surja en nuestro corazón ese anhelo por descubrir la forma en que tú deseas usarnos. Permite que en el nombre de Jesús se puedan desarrollar esos dones espirituales.
Queremos buscarte, queremos amarte con todo nuestro corazón y comprendemos muy bien que tú nos mandas a hacer la gran comisión. Permite que en el nombre de Jesús de gracia demos lo que hemos recibido y que podamos servirte a ti con todo nuestro corazón. Que en el nombre de Jesucristo podamos servirnos los unos a los otros, estimarnos como superiores, atender a nuestras necesidades. Que podamos ir y llevar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen. Padre, siembra este principio en nuestra vida. No queremos nada más estar recibiendo y recibiendo sin dar. No queremos que se estanque esos ríos de agua viva en nosotros, sino que corran y fluyan. Abre, oh Señor, la llave para que fluya tu gracia a través de nuestras vidas, a través de una vida de servicio. Derrama en nosotros y ve formando un corazón de siervo. Queremos servirte, queremos servirte, queremos servirte con todo nuestro corazón. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, porque tú lo haces, porque tú lo estás haciendo. Estás abriendo nuestro entendimiento para comprender esta palabra. Y vamos a salir, como dice tu palabra al inicio de este estudio, con regocijo, con alegría, porque tú nos estás edificando. E iremos y plantaremos y disfrutaremos de todo lo que tú, Señor, estás haciendo, y nos deleitaremos en tu obra. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a servir, hermanos. Tenemos ahí un compromiso con el Señor. Vamos a echarle ganas, ¿ok? La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Dios le bendice. Que tenga una excelente semana.